Buenas tardes amigos, una de las cosas más difíciles al momento de empezar a invertir es crear esa cartera que se adapte a nuestros objetivos. Para apoyarte en esa tarea, hoy revisaremos 3 maneras de empezar una cartera con $1000. Lo primero, recuerda siempre hacer tu propio análisis, esto siempre lo vas a escuchar, ya que tus objetivos de inversión no necesariamente se adaptarán a los míos. Es por esto que siempre escuchas este mensaje en los videos relacionados a finanzas personales. Nuestra carrera nunca será igual a la de los demás. Lo segundo, identifica tu tolerancia al riesgo. Si te sientes cómodo invirtiendo $1000 en una sola acción, enhorabuena, tienes un perfil elevado al riesgo. Si por el contrario te aterra la idea de perder $100 al momento de invertir, quizás tengas un perfil de inversor más conservador. Hacer este análisis te ayudará mucho, ya que en el mercado de valores la volatilidad es algo muy frecuente y puedes estar invertido en un ETF que replica un índice, pero en 24 horas puede pasar una noticia que aterre a los mercados y en un solo día tus acciones pueden caer un 10, un 15 o hasta un 20%. Algunas preguntas que te puedes hacer para evaluar tu tolerancia al riesgo pueden ser: ¿estás muy preocupado por perder dinero o perder poder de compra? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a perder? ¿Qué tan preocupado crees que estarías en una severa caída del mercado? ¿Qué tipo de inversiones podrían mantenerte despierto por la noche? Déjame saber en los comentarios si agregarías alguna pregunta adicional. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte. Lo tercero, identifica tus objetivos de inversión. Para algunas personas es solo conservar su capital y que al mismo tiempo no se ve afectado por la inflación. Otros prefieren crear una fuente de ingresos constante y unos últimos quieren crecer su capital mientras crean una fuente de ingresos. Para todas estas combinaciones existen formas de invertir. Empecemos a armar nuestra cartera. Supongamos que luego de hacerte las preguntas para evaluar el riesgo e identificar tus objetivos, resulta que solo quieres preservar tu capital y que al mismo tiempo no se vea mermado por la inflación. Por lo general, los inversores que se ven identificados con este segmento son personas jubiladas o que han recibido alguna herencia. Podríamos depositar nuestros $1000 en un ETF que siga el mercado en general. Ejemplo, el SPY, el ETF que siga las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. O si quieres mayor diversificación, podrías comprar el ETF BTI, el cual invierte en el mercado total de los Estados Unidos. La estrategia que haríamos es depositar $100 todos los meses, incrementando un 20% los meses que el mercado tenga algún retroceso. Importante, el SP500 los últimos 5 años ha generado un retorno de más del 50%. Pasemos con el siguiente grupo, los que luego de la revisión tienen un perfil de riesgo moderado y objetivos de crear una fuente de ingresos. Para ustedes lo mejor es invertir en acciones que paguen dividendo. Lo importante aquí es no dejarse seducir por acciones que paguen dividendos exorbitantes, ya que no son sostenibles en el tiempo. Para armar esta cartera podemos arrancar con un ETF de dividendos crecientes que te permita realizar depósitos fijos de manera mensual. Te dejo un video en la parte superior con 2 ETFs de dividendos crecientes. Si quieres invertir en acciones individuales, debes escoger acciones que tengan un recorrido amplio de pago constante de dividendo, además de que se encuentren en buenos múltiplos. Podríamos armar una cartera donde invertimos $800 en acciones como Johnson & Johnson, Chevron, JP Morgan, Target, PepsiCo, entre otras. Recuerda siempre seleccionar acciones líderes en sus segmentos. Ahora pasemos con los que luego del análisis de tolerancia al riesgo les arrojó alto y su objetivo es crecer su capital. Para ustedes, si les gustan los ETFs, pueden seleccionar uno como los de ARK Investment. O si quieres acciones individuales, podrías seleccionar empresas como Microsoft, Tesla, Google, Nvidia, Airbnb, Meta, Apple, entre otras. Todas empresas líderes en sus segmentos y con futuros muy prometedores. Al igual que con los dividendos, debes seleccionar empresas que coticen a buenos múltiplos. Ejemplo de una cartera podría ser poner $200 en Apple, $200 en Tesla y $200 en Google. Luego con los otros 400 tenerlos por si el mercado empieza a caer. Lo importante es retarte a ti mismo a iniciar en este mundo. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios con qué perfil de inversor te identificas. Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.